Bueno, vamos ahora con un vocabulario que además está relacionado, como digo, con uno de los textos que hemos hecho en el bloque 3 y por eso nos vamos al bloque 3 y por eso vamos a sacar de ahí el texto, concretamente el que hablaba de immigration, ¿vale? Texto de immigration. Bueno, pues si yo pulso ahí, me lleva pues otra vez a donde está el texto y el ejercicio y el solucionario, me quedo con el segundo, que es el texto y los ejercicios, y ahora nos vamos a quedar simplemente con el texto. Bueno, ya he comentado, lo vuelvo a decir aunque suene un poco pesado, que no es un tema que quizás sea el tema principal del texto del examen, pero que sí que puede que se haga referencia brevemente en relación con otros temas y que algunas de estas palabras que aparezcan ahora, sobre todo quizás las más comunes, podáis encontrar. Mirad, como guía, bueno, este es el texto, ¿vale? Y todas las palabras que están en negrita son las palabras que se corresponden con este tema, ¿vale? Es decir, que están relacionadas con... Ah, perfecto. Venga, Alberto, pues ya entonces nos vemos el jueves que viene. Venga, muchas gracias, como siempre. Como digo, entonces las que se relacionan con el tema son las que están en negrita, ¿no? Destacadas in vogue. Ahora lo comento. Es que lo he dicho antes de que llegara ahí. Ahora lo comento. Pero tú sabes ya más o menos lo que no hay de lo de la reunión para informar sobre... Ah, vale. De todas maneras luego lo vuelvo a recordar. Bueno, y como es habitual con los vocabularios, pues algunas palabras serán más comunes y otras. Por ejemplo, el primera palabra es globalize, es el verbo globalize, que es globalizar, ¿no? Es esta cosa de cómo el mundo se ha vuelto más pequeño gracias a las redes comerciales, Internet y todo eso, ¿no? Y que se habla de economía global, etcétera. Bueno, pues el verbo en inglés es globalize. Pero más común que ese es la palabra que viene a continuación, que además nos aparecía ya en una de las preguntas del texto, que es borders. Eso significa fronteras. ¿Vale? Borders. Son las fronteras. Y un verbo bueno, porque claro, la frontera puede estar abierta o cerrada, bueno, pues podemos encontrar a veces asociado a ese border el verbo open up, abierto, ¿no? Pero digo, la más común de ahí es border. Ok, luego tenemos emigrate, el verbo emigrate, ¿no? Y recordad, cuando yo quiero decir de dónde a dónde, pues es from, de dónde sale, to, a dónde llega, ¿no? Por ejemplo, she emigrated from Venezuela to Spain. From más el origen, to más el país o la zona donde llega. Antes de seguir, hay una cosa que no, que siempre me gusta comentarla con este tema y que em, se me había pasado. Si os fijáis, el título, bueno, es Immigration, ¿no? Con doble M, cuidado, porque en castellano, no, en castellano ponemos INM, pero en inglés, esas dos consonantes que van seguidas son M, ¿vale? Así que cuidado porque suele ser un fallo muy común en una palabra que es relativamente común, como es immigration o immigrant, que también la tenemos ahora ahí abajo. Eh, repito, el poner NM, es decir, para que se parezca mal al castellano, pero en realidad no, es doble M, immigration, emigración, immigrant, inmigración. Bueno, seguimos en el segundo párrafo y tal. Leave their countries. Bueno, el verbo leave es salir, partir, marcharse, irse de. Pues claro, cuando hablamos de la inmigración hablamos siempre de leave countries, my country, your country, es decir, marcharse, salirse o irse de un país. Palabras que se pueden relacionar también con la inmigración porque habla de qué motivos son. Bueno, pues conflict, conflicto, ¿no? En el sentido de conflicto violento, ¿no? Escape persecution, escapar de la persecución, ¿no? Por los más diversos motivos, ¿no? Religioso, por orientación sexual, porque ser mujer, por muchísimas razones. Prejudices, prejuicios, prejuicios, prejudices. Ok, otra palabra que es como la que viene en la tercera línea de este párrafo. Refugees, refugiados.
¿vale? Digo común porque esta además la escuchamos mucho en noticias, etcétera, y tal. Los refugiados, refugees, con esa doble E, ¿vale? Existe la figura del asilo, bueno, aquellos que de alguna manera, creo que Rubén está por ahí también, ¿no? Que da los que, como en mi caso también, de alguna manera estamos en contacto de una manera u otra con la inmigración, pues hay términos que nos suenan bastante y que, bueno, solemos explicar o intentar un poco explicar. Bueno, pues me estoy refiriendo que una forma de acogida en un país es el asilo, que se llama, ¿no? Si alguien va huyendo por motivos de persecución, de violencia, etcétera, lo puede mostrar, es lo que llama asilo, asylum en inglés. Bueno, pues la expresión que viene a continuación, seek asylum, es buscar el asilo, en el sentido de ir a un país, solicitarlo y a ver si te lo pueden dar, ¿vale? Eso es lo que intentan los refugees, buscar, seek asylum. Bueno, como ha ocurrido en tantos conflictos y sigue ocurriendo. Y normalmente la razón o lo principal, tanto si es legal como si es para justificar ese asilo, es on humanitarian grounds, por razones humanitarias. Esa es la expresión. On humanitarian grounds, por razones humanitarias. ¿Vale? Bueno, como veíamos también en la pregunta, no siempre el inmigrante emigra por razones, pues de eso, ¿no? Políticas o de persecución, digamos, para proteger su vida, sino que a veces también el immigrant, ¿veis? Doble M ahí también, emigrates, emigra, voluntarily, bueno, lo que pasa es que este no se relaciona directamente con, o solamente con la inmigración, es por voluntad propia. Es un adverbio que significaría por voluntad propia. Pero emigrant, la forma de decir inmigrante, y el verbo emigrate, otra vez, que aparece ahí arriba, to economic reasons, para buscar un futuro mejor, ¿no? Que también hay muchísima inmigración debido a eso. Ahora aquí vienen algunos términos que escuchamos en las noticias, se leen en las noticias, y que son muy parecidos al castellano. Lo decía antes porque, esto es una teoría, porque precisamente al castellano se han adaptado del inglés. Eso es lo que... Bueno, ¿qué tenemos? Los famosos permisos de residencia, residence permit, tal cual, permiso de residencia, ¿no? Que es si no eres de una nacionalidad de la Unión Europea y quieres quedarte en España, pues tienes que tener un permiso para poder quedarte, que se obtiene de diferentes formas, porque te casas con un español, porque te han contratado y en ese contrato ya se especifica que vienes a trabajar. Vienes a y work permit, si yo quiero trabajar, no solo es que tenga no solo debo tener la residencia, como se le llama, sino también el permiso, work permit, ¿no? Residence permit, work permit. Más o menos para juntos, lo mismo, ¿no? While others are immigrants without papers. Y esta es la expresión que nos aparecía en la pregunta. Sin papeles, literalmente. Es decir, illegal, que su situación, digamos, en el país es ilegal, no tiene papel, no tiene, con lo cual, por ejemplo, pues es una problemática en España y tal, muchos inmigrantes que vienen que no tienen acceso de entrada a esos papeles y que por lo tanto tienen que trabajar en trabajos ilegales. Es decir, o bien es, bueno, lo habitual es que trabajen o bien por su cuenta, de forma, como digo, ilegal, o bien los contrata, pero sin, lógicamente, sin hacer ningún tipo de contrato porque no es posible. Eh, Fijaos, luego hablando de España y tal, hay una palabra que es destination. Destination significa destino, es decir, lugar al que llegas o lugar al que te diriges. Ese es el significado de destination, traducido por destino, que no es el destino de lo que nos va a pasar en la vida, sino, como digo, el lugar hacia el que se va. Y luego, bueno, que esto ya es muy específico de aquí de España y sobre todo de la inmigración que llega a las Islas Canarias o el Estrecho, que es lo de los cayucos, que se popularizó esa palabra, bueno, pues son small boats. Imaginaos que por lo que sea aparece en un texto y cruzan acá las Canarias en small boats. Pues esos son los que llamamos los cayucos y todo. Barcos pequeños. Bueno, recordando lo de la valentía, etcétera, fijaos, tenemos of courage, un acto de valentía.
que es lo que significa, como decíamos antes, courage, coraje, courage, ¿vale? Courage es la valentía, ¿no? El arrojo. Luego tenemos términos relacionados con ganar el dinero, con esta inmigración de carácter económico. Bueno, tenemos el verbo, que es un verbo muy común, no solo para la inmigración, sino en general, que es el verbo earn, que es ganar un sueldo, ganar dinero a través de un trabajo. To earn. Si le metes enough, earn enough, pues gana lo suficiente, ¿vale? Pero earn, insisto, es ganar dinero a través de un trabajo. Y luego dice send savings back home, que es enviar los ahorros, savings, a casa, de vuelta a casa, ¿no? Send savings back home. Ahorros, ya digo, en este caso sería savings. Bueno, los países, con respecto a la inmigración, hay países que llamamos de receptores, en donde es el inmigrante al que va, ¿no? Pues prácticamente toda Europa occidental, Estados Unidos, Australia, pues suelen ser destinos, unos más fáciles, otros menos, de inmigración. Pues bien, a esos países que reciben se les llama recipient country o host country, es decir, recipient country, el país receptor, o host country, que es país, literalmente se traduciría como país anfitrión, es decir, país de acogida, ¿vale? Entonces, dependiendo de su situación, insisto, si son además bueno, no sé si conocéis a algún inmigrante y tal, pero suelen ser lógicamente, sobre todo al principio, pues personas, tanto si están en una posición legal como no, con una situación un poco inestable, etcétera. Entonces, es lógico, como dice ahí, que se les pida que work longer hours, que trabajen muchas horas. Eso es lo que significa to work long hours o longer en comparativo de superioridad hours. No. Bueno, puede ser, hay una forma y es que tú tengas no exactamente la residencia, sino tengas a lo mejor un asilo y tal, puedas trabajar y te hagan un contrato de mínimo de un año. Si es así, entonces accedes directamente a la residencia. Pero si no tienes nada, ni asilo, ni residencia, ni nada, no puedes acceder a un trabajo con contrato, a un trabajo legal. Tienes que tener de alguna manera una identificación que te permita estar en España. Pero eso en España, en Italia, en Francia. Claro, ajá, exactamente. Hay una forma, y quizás a eso se refiere lo del work permit, también que es, lo que pasa es que está más arriesgada, y es que tú te busques la vida como sea y trabajes, aun no teniendo los papeles. Pero luego, pasado creo que es el periodo de un año o algo así, si de alguna manera, aunque hayas trabajado bajo cuerda, puedes justificar que has estado trabajando, te puedes acoger a alguna figura también que hay como residencia por trabajo o residencia de... eh, no recuerdo exactamente cómo es, pero algo así, ¿vale? Y ese, bueno, insisto, es más arriesgado porque, claro, lógicamente tienes que estar por ahí buscándote un poco la vida y luego justificar eso. Es decir, bueno, pues yo he estado en realidad trabajando y eso es, el arraigo laboral se llama. Y entonces puedo demostrar que he estado aquí, llevo este tiempo trabajando y por lo tanto tengo derecho a la residencia. Es todo un universo. Todo un universo bueno, pues la verdad es que en general, bueno, es comprensible, es desconocido para los que somos, para los nacionales. Vale, entonces, trabajar muchas horas, work long hours o longer hours, y lo que hemos dicho también contribuye en esa diversidad de la sociedad, ¿no? Diversity. Y para terminar, la parte, el aspecto negativo, fijaos, dice que immigration puede ser a social issue or a political issue. En este caso se puede traducir por un problema social o un problema político. Issue, social issue or political issue. En este caso, como digo, esa palabra issue se referiría a problema o a una situación difícil que puede plantear cierto conflicto, ¿vale? Entonces, immigration can be a social issue or a political issue. Claro, el problema es que trae, pues, racism, el racismo, ¿no? Por parte de la acogida,
Entonces, fija la expresión blame immigrants for the current problems of the local population. El verbo blame someone for es culpar a alguien de algo. To blame, luego, ¿a quién se culpa? For y por lo que se culpa. En este caso sería culpar a los inmigrantes por los problemas actuales de la población local, ¿no? Sería. Una de las quejas que no, es que se quedan con todas las ayudas y demás, ¿no? Bueno, pues eso se podría get more benefits, es decir, consiguen más ayudas o consiguen más subvenciones que get more benefits than. Suele ser uno de los motivos de queja. Y luego, por último, attract criminal elements, es que pueden atraer, es decir, la inmigración, como cualquier movimiento de carácter humano, es decir, cuando en cualquier movimiento, sobre todo si son emigraciones, movimientos de migración masivos, como ocurre, por ejemplo, con los de Ucrania, con de países latinoamericanos, ¿no? O en su momento, ¿no? Con guerras como la de Siria o tal. Como se mueve mucha gente intentando escapar de esa situación, claro, no todos van a ser buenos, es que, pero eso es normal, sino que también habrá, lógicamente, pues criminales y demás, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente, se está expuesto también a que esas personas lleguen a nuestro país y o bien no hagan nada o bien hagan. Pero eso no significa que la migración en sí sea, a ver, ahora estoy dando una opinión personal, sea un elemento negativo en sí. ¿Vale? Attract criminal elements. Atraer elementos o criminal, en definitiva, criminal. Trafficking, vale. Es el tráfico, ¿no? Traffic in es traffic y luego con la partícula in. Eso es traficar con. Traffic in drugs, con gente. That's right. ¿Vale? Crime and corruption. El crimen y corrupción, efectivamente. Ok, bueno, pues si no decir nada más, hasta aquí immigration.